Bien. AIDA Argentina y AIDA Joven Argentina les da la bienvenida a una nueva jornada dentro del marco, esta vez de una reunión ampliada del Grupo de Trabajo de Responsabilidad Civil, perteneciente a la Asociación Argentina de Derecho de Seguros, rama nacional de la Asociación Internacional de Derecho de Seguro. La temática de la reunión actual versará sobre la suma asegurada como límite de la obligación del asegurador en dos fallos de tribunales superiores de provincia. La misma comenzará con la exposición de dos disertantes, el doctor Daniel Alejandro Russo y el doctor Daniel Bautista Gufanti. Posteriormente, a fin de proceder a la discusión de la temática, cederemos la palabra exclusivamente a los integrantes del grupo de trabajo, que son el doctor Felipe Aguirre, el doctor Amadeo Traverso, el doctor Alberto Alvarelos, el doctor Martín Sapiola Guerrico y la doctora María Fabiana Compiani, quienes van a exponer posteriormente a los disertantes sus puntos de vista y discusiones sobre este tema. En caso de querer los participantes realizar preguntas, dado la cantidad de expositores que vamos a tener en la misma, expositores y discutidores, las mismas pueden ser remitidas vía chat, a fin de que los disertantes o demás integrantes las incluyan en sus exposiciones. Previamente a comenzar, enunciaremos muy brevemente algunos de los numerosos antecedentes de los destacados expositores. Respecto al doctor Daniel Russo, es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, de la Facultad de Derecho, profesor de grado y posgrado de dicha universidad en las materias Civil 2, Obligaciones y Daños y Derecho de Seguros. Es especialista en derechos de seguro y autor de numerosos artículos de doctrina sobre la materia en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Es conferencista sobre derechos de seguros en diversos congresos nacionales y encuentros internacionales. Asimismo, desde hace más de 30 años desempeña su actividad profesional como abogado en reconocidos estudios jurídicos, desempeñándose también actualmente como abogado y como coach ontológico certificado. Respecto al doctor Daniel Gufanti, es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina, socio del estudio Bulló Abogados, profesor protitular de las materias Obligaciones Civiles y Comerciales, Derecho de Daños y Responsabilidades Civiles Especiales y Seguros de la Universidad Católica Argentina. Es profesor de la Maestría de Derecho Económico y Empresario de las materias Responsabilidad Civil de la Empresa y Derecho de Seguros. Es profesor del curso de posgrado de Derecho de Seguro que se dicta regularmente en la Universidad Católica Argentina, autor del libro Obligaciones sobre los derechos y deberes de acreedores y deudores, en 2 tomos publicados por Editorial El Derecho, y también autor de numerosos artículos de doctrina publicados en revistas especializadas. Les agradecemos a todos su participación y a los integrantes, a los expositores, a quienes les cedemos la palabra para comenzar con su disertación. Bueno, empiezo yo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucha gente conocida, muchos amigos dando vuelta por esta pantalla ahora virtual. La idea, cuando me propone Fabiana, nos propone hacer esta charla, esta reunión de grupo ampliado, quería hablarles sobre un fallo reciente de la Suprema Corte de Buenos Aires, donde se discute principalmente el límite, la suma asegurada en un seguro automotor. Yo preparé una breve reseña de los acontecimientos, no con la idea de dar una idea terminada del tema, sino proponer el debate, ¿no? Proponer o abrirlo a discusión. Miradas hay muchas, yo destaqué los temas que para mí son más importantes, más relevantes, pero obviamente abierto a la discusión y a enriquecernos entre todos en estas cuestiones. No sé si, Joaquín, si puedo compartir pantalla yo. Adelante, Daniel, está habilitado para que la compartas.
Bueno, ustedes me dicen si lo ven bien ahí. ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Empiezo por el caso. Esto es un accidente que ocurrió en el año 2009, un peatón embestido en la intersección de una calle en el Gran Buenos Aires. Víctimas de 2 años, empleado, y el reclamo de ese momento era de pesos 373.000. Una vez que contesta la citación en garantía la aseguradora, que para el caso es Liderar, donde expone el límite de suma asegurada de pesos 90.000, y acá les recuerdo que 90.000 pesos fue el primer aumento que dio la superintendencia al seguro obligatorio, el seguro mínimo obligatorio. Inició con 30.000 pesos y para ese momento, año 2009, se elevó a 90.000 pesos. No es el seguro voluntario, sino que es el seguro obligatorio. Esta aclaración no se dice, no pude ver la contestación por la aseguradora, no está subida a la web, pero entiendo yo que esos 90.000 pesos hacen referencia a eso. Una vez que contesta traslado la citada en garantía, la actora solicita la nulidad de la cláusula de suma asegurada, exponiendo que el tercero en definitiva es consumidor del contrato de seguros y que la cláusula resulta abusiva. Un detalle no menor es que por la misma asegurada, por la demandada, también contesta la misma letrada que la compañía de seguros. Es decir, la dirección letrada se la otorgaron a la misma representante legal. Vamos a la sentencia de primera instancia. En el año 2014 se condena al demandado haciéndose extensiva a la aseguradora en los límites del contrato de seguro. El argumento que da el juez es que el artículo 118, por el artículo 118 de la ley, la condena no puede extenderse más allá del límite de cobertura. Aguárdenme un segundito que me estoy quedando sin batería justo en este momento. Son estas cuestiones técnicas que antes no teníamos. Ahí estoy. Y se sostiene el juez: el damnificado es un tercero que encuentra limitado su reclamo a los límites de la ley y por ende a los límites del contrato. Fija el monto de condena, esto lo pongo como referencia histórica, ¿no? A 426.000 pesos, 426.800 pesos. Y creo que de acuerdo a la prueba médica, la víctima tenía un 60% de incapacidad aproximadamente. Se apela y se radica el fallo en el caso en la sala tercera de Morón. Nombro cuál es la sala, porque me interesa especialmente, atento que si ustedes leen la sentencia de la Cámara, se van a dar cuenta, no quiero usar la palabra disparate, pero es la que me sale. Declara la nulidad de la franquicia, y no me equivoqué yo, no es... La sentencia declara la nulidad de la franquicia. En todos los argumentos de la sentencia de Cámara se habla de la franquicia. En ningún momento se nombra suma asegurada. Tal es así que en los 3 argumentos que se funda, el primer argumento cita el caso Ortega con Transportes Metropolitanos, donde lo que se discutía era la irrazonabilidad de una franquicia, que en ese momento, me acuerdo por haber intervenido en varios casos de ferrocarriles, era de $300.000, siendo la suma asegurada $2 millones. En ese caso, la Sala B comercial entiende que esa cláusula es abusiva y esto es confirmado posteriormente por la Corte. Luego avanza y sostiene que la cláusula es abusiva, citando como precedente un caso de Salta que lo menciona pero no da ninguna referencia de qué se trata, sino que dice que es análogo al que se está analizando. Y por último, funda el carácter abusivo de esa cláusula en ubicar al consumidor, al tercero como consumidor del contrato de seguro, siguiendo la tesis propuesta por Sobrino. Esto es apelado, mejor dicho, se deduce un recurso de inaplicabilidad de ley ante la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires. Les recuerdo un segundito nada más
sentencia Cámara 11 de agosto de 2015. Sentencia de Corte Suprema 11 de marzo de 2020. Y el accidente en el 2009. La Corte rechaza el recurso de inconstitucionalidad, confirmando la sentencia de segunda instancia. Primero hace una aclaración muy sutil acerca del error o la equivocación en que incurre la Cámara al tratarlo como franquicia. Da argumentos sobre qué es la franquicia, cómo se usa la franquicia, pero da a entender que hay un error de interpretación por parte de la Cámara. Pero lo que nos convoca hoy es la visión que tiene sobre el carácter abusivo de la cláusula. Y textualmente dice: la limitada prestación nominal a la que ha pretendido ceñirse la aseguradora, sobre pretexto de haber sido regularmente contratado y aprobado por la autoridad de aplicación, desvirtúa en los hechos el objeto mismo del aseguramiento, que habiendo sido anudado hace casi 10 años, aparece lógicamente desfasado de la entidad pecuniaria que exhibe la condena actual. Si ello no conforma un arquetípico ejemplo de estipulación abusiva, se le parece. Máxime en el contexto de una contratación que, utilizando terminología clásica, se caracteriza por importar una modalidad en masa o por adhesión. Al mismo tiempo ubica el contrato de seguro como un contrato de consumo, en los términos del Código Civil y Comercial, y por ende tutelable por los jueces. Y por último, y este punto es importante para todos nosotros, realiza un reproche a la profesional que representó a la aseguradora y a la asegurada, con evidente interés contrapuesto, recomendando a la citada profesional y a los jueces de grado a fin de que en el futuro eviten situaciones como la presente que conllevan a un claro menoscabo del derecho de defensa. No está dicho porque no se puede ver en la web si la abogada renunció o no renunció, si manifestó algo al respecto, pero sí lo indica el fallo de la Corte al final del fallo. Y otro punto que no había mencionado es que la Corte, y digo aparentemente porque no tengo el texto del recurso de inconstitucionalidad, declara que la queja de la aseguradora deviene abstracta por cuanto se centra en la inoponibilidad de la suma asegurada y no en el argumento de abuso en la contratación. Acá es importante mencionarlo esto porque si hubiera ocurrido eso, y recalco, hubiera ocurrido eso, estaríamos frente a unos agravios que no hacen a la cuestión debatida. También es lógico pensar que nos encontramos frente a una sentencia de una Cámara que en vez de hablar de suma asegurada, habla de franquicia, con lo cual es más complicado ejercer un derecho de defensa coherente. Esto es la síntesis del fallo. ¿Qué temas me llaman la atención a mí? Primero, y es algo que viene dándose en varios fallos de las salas en Capital Federal, donde con el argumento, o mejor dicho, el argumento utilizado para destruir el contrato de seguro es la defensa de un mismo abogado por ambas partes. Recuerdo casos de la sala B, recuerdo casos de la sala A, especialmente el caso, que ahora se me fue el nombre, que es de Mafre, que después fue dado vuelta por la Corte, Aymar, un reproche muy serio de uno de los jueces a la actuación de los profesionales en el caso. Recuerdo también, y seguramente Daniel Bufanti me lo va a recordar el nombre, otro caso que no era de seguros automotor, sino que era de mala praxis médica, donde bajo el mismo argumento se hace caer el límite de contrato de seguro. Eso por un lado. Y por otro lado, nos encontramos, y más aún en este periodo, donde sabemos y somos conscientes que entramos en una fase de crisis económica bastante profunda, donde la devaluación de la moneda va a ser constante. ¿Qué argumentos tenemos nosotros los abogados para seguir sosteniendo la nominalidad del contrato de seguro?
Hay otro antecedente de la Corte de Buenos Aires que adapta la suma asegurada mínima obligatoria actual a un caso de hace varios años. Es decir, impone la suma asegurada actual, la mínima actual, a un caso ya, que ya transcurrió. ¿Es ese la salida o estamos buscando remedios para evitar lo que todavía sigue vigente, que es la prohibición de indexar de la ley de convertibilidad del año 91? Yo acá propuse como preguntas finales, y no me quiero extender más porque es lo acordado. ¿Es posible sostener con éxito la suma asegurada nominal? ¿Qué recaudos deben tomar los abogados de las aseguradoras? Y por último, y esto es, la verdad que no sé cómo decirlo, lo que sé de esta forma, ¿cómo se puede involucrar a los jueces en la formación sobre derechos seguros? Parece increíble que a esta altura haya una cámara que equivoque términos como suma asegurada y franquicia. Termino acá la pantalla compartida y vuelvo a la pantalla común. Cumplo con el horario establecido. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Doctor Bufanti, le cedemos la palabra a usted para que continúe con la exposición en la jornada. Bueno, no sé qué tiempo tengo, perdón. Aproximadamente 15, 20 minutos y luego abrimos Bueno, al panel. Sí. Bueno, como decía al presentar la charla, la idea era hablar de este caso de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, Puga, y también de un caso de la Corte de la Provincia de Río Negro, que es Vergara, muy, muy reciente, el 27 de abril de este año. Dani introdujo muy bien todos los antecedentes y su opinión sobre Puga, con lo cual yo voy a hablar un poquito de los hechos en Vergara. Es muy simple. Ahí en Vergara la Corte tiene que atender un recurso extraordinario contra una sentencia de Cámara que había actualizado la suma asegurada en base a el IUS de la provincia de Río Negro. Cómo evolucionaron los sueldos de los jueces en Río Negro. La base legal de eso no se invoca. Pues no se invoca porque no existe. Pero sí dice que tangencialmente, que lo considera como una deuda, le da un tratamiento como deuda de valor. La Corte de Río Negro directamente hace lugar al recurso y revoca la sentencia, limitando la suma asegurada a lo pagado por las partes. Lo que primero quiero destacar es que adviertan que al principio este problema de la suma asegurada, que nació con la cuestión de la franquicia, tratamiento de la franquicia, el tema era la inoponibilidad o oponibilidad. En cambio, empezamos a advertir distintos caminos con una única finalidad, que es que la aseguradora termine pagando la suma indemnizatoria como si fuera el deudor responsable y no la aseguradora del deudor responsable. Es decir, acá lo dice muy bien la Corte en Cuello, en Flores. Acá hay que distinguir dos relaciones jurídicas obligacionales, que es la de la víctima como acreedor del responsable civil, que tiene un objeto determinado que
que es la indemnización y que tiene un límite determinado, una determinación en realidad, porque sí es una deuda de valor la indemnización, que es el monto de esa indemnización. Y otra relación obligacional que nace del contrato entre el asegurado y la aseguradora, que tiene un objeto de suma dineraria, que es la suma asegurada como límite. Lo que lleva a esta línea jurisprudencial de la que hablaba Dani, es a tratar a la aseguradora como deudora directa del damnificado. Pero por distintas vías, esto es lo que quiero destacar. Al principio el argumento era atacar la oponibilidad de la suma asegurada. Como se consolida la jurisprudencia de la Corte, primero respecto de la franquicia, que es también un límite cuantitativo. A mí me gusta hablar de límites cuantitativos y cualitativos, ¿no? Límites cuantitativos, la suma asegurada con la franquicia como límite inferior y la suma asegurada como límite superior, y límites cualitativos que nacen de las exclusiones. Como se consolida tanto en franquicia como en suma asegurada en la Corte el criterio de oponibilidad, surgen otros argumentos. Con lo cual queda claro la voluntad de determinados tribunales de decir, bueno, yo considero que la solución es esta. Después veo qué argumento le encuentro para llegar a esa solución. Cuando se estudia en filosofía la forma de razonar de los jueces, hay dos formas de razonar. Una que dice, bueno, con un argumento lógico en base al derecho, voy aplicando el derecho y llego a tal solución, u otra que dice, bueno, la solución a mí me parece que tiene que ser tal, y después argumento en base a esa solución que defino previamente. ¿Cuáles son los argumentos? El de la oponibilidad es uno, pero también está el de la nulidad. Es importante destacar, a mí me parece, que la Corte de la Provincia habla de nulidad. Y no me parece mal que en su argumento para rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley diga, atacó la sentencia como si fuera inoponibilidad y es nulidad. Porque los argumentos son otros, tienen que ser otros. Lo que tenemos que ver es si es razonable o no esa suma asegurada, porque el fundamento de la nulidad es la irrazonabilidad de la cláusula, que quedó claro en Barreiro y Ortega, como dijo Dani, que fue el caso de Ferrocarriles, que decidió la Cámara Comercial la nulidad y la Corte lo confirmó. Una franquicia de $300.000 no parece muy razonable, y otra es una suma asegurada de 90.000 que era el monto de del seguro obligatorio en ese momento, sobre todo teniendo en cuenta que en Flores la Corte no dijo que era irrazonable 35.000 pesos, creo que eran 30.000 pesos, ¿cuánto era en Flores? Porque también era liberal. Pero hay otros argumentos que surgen para forzar que no se tenga en cuenta la suma asegurada. Uno es el de la doble representación del apoderado, que es muy preocupante, del asegurador y del asegurado, y el otro es el de Vergara en la Corte de Río Negro, que es la actualización. Y en la actualización, acá Río Negro dijo, el IUS, la Cámara de Río Negro, creo que era de Viedma, pero hay otro que puede decir, como por ejemplo la Sala J con el voto de la doctora Matera, que estaba reemplazando a alguien porque estaba jubilada, que consideró derogada
la ley de emergencia económica y que se había derogado la prohibición de actualización monetaria. O los fallos que dijo Dani de establecer como suma asegurada la vigente en el momento de dictar sentencia, que hay fallos en ese sentido, lo tengo acá actualizado, de la sala K y de la sala M. Es más, hay un fallo de la sala J, es ese, que el de la doctora Matera, que establece el monto vigente de la suma asegurada al momento de resolver y después le aplica la actualización monetaria por índice de consumidor. Y hay otro fallo de Pergamino, de la Cámara de Pergamino, que actualiza de acuerdo a la evolución de la prima. Ese fallo, bueno, es de Cámara de Pergamino, Almirón, que es del 2018. Ahora, quiero destacar dos cosas. Uno es, por el tiempo, no me quiero extender mucho. La Corte directamente dice, yo me reafirmo en mi doctrina anterior, en Lucero, que es un fallo de la misma Corte de Río Negro, y en Flores, de la Corte de la Nación, y dice, el límite de la cobertura se aplica y no hay razón para no aplicarlo. Porque tiene un fundamento en la ley y en el contrato. Y en consecuencia, una actualización monetaria implica ir más allá del límite, y punto. Después, como argumento adicional, dice, además la Corte de la Nación reiteradamente dijo que la actualización monetaria está vigente legalmente y es constitucional. Lo dijo la Corte de la Nación en Puente, lo dijo en Masolo, lo dijo en Chiara Díaz, y lo sigue diciendo la Corte. Ahora bien, este argumento de la inconstitucionalidad, que tiene que tratar quiero destacar esto, que quiere destacar que tiene que tratar la Corte de Río Negro sobre la inconstitucionalidad, ¿no?, de la prohibición de actualizar monetariamente, no lo introduce la actora. ¿Saben quién lo introduce? Lo introduce la demandada. ¿Cuándo lo introduce? Lo introduce porque la Corte, que también advierte en ese momento que la asegurada estaba representada por el mismo abogado que la aseguradora, toma un recaudo y notifica el recurso extraordinario donde la aseguradora alega la aplicación del límite de citación en garantía, se lo notifica a la asegurada para que participe con su propio abogado, en protección del derecho de defensa. ¿Me siguen? ¿Cómo fue la vuelta? Con lo cual, la Corte de Río Negro, si bien reconoce el límite de cobertura, manifiesta una preocupación por el derecho de defensa de la asegurada. ¿Se entiende? Eso pasa casi desapercibido, pero me parece un punto en el texto, pero a mí me parece un punto muy importante. Porque de la misma forma que la Corte de la provincia le reprocha a la abogada que actuó por las dos partes pero no dice ese argumento para no aplicar la suma asegurada, como lo hacen varias salas de la Cámara Civil. El caso que nombró Dani, que está en la Corte, hace 5 años que está en la Corte para eso, es Panuncio.
pero tenemos varios casos en el mismo sentido. De la sala A, de la sala B, de la sala G, hay varios. Con lo cual, a mí me parece que es un tema que debemos considerar y para el cual tenemos que tomar recaudos. Hasta tal punto es así que la Corte de la provincia, fíjense en lo que transcribió Dani recién, no solamente le reprocha a la abogada, sino a los tribunales inferiores que no advirtieron eso, al de primera instancia y al de segunda instancia. Y dice que ordena librar oficios que supongo que son a ellos, porque a la abogada no le va a librar un oficio. De tal forma que me parece que hay que tomar recaudos como tomó la Corte de Río Negro cuando cita a la asegurada y le da traslado de los fundamentos de recurso de inaplicabilidad del recurso extraordinario de la provincia de Río Negro. Y esos recaudos nosotros los tenemos que tomar podemos tomarlos en distintos momentos. Nosotros hace muchos años, yo creo que hace como 20 años empezamos a tomar esos recaudos en casos de franquicia, pero no solamente por la doble representación, sino porque está involucrado claramente en la franquicia, siempre iba a estar involucrado el patrimonio del asegurado. Entonces le decíamos, cuando había franquicias importantes, le mandábamos una carta de documento le recomendábamos al asegurador, el asegurador lo hacía, que tenía contratos con franquicias altas, mandale, decirle que si esto sale por abajo de la franquicia va a tener que pagar todo ella, y si sale por arriba, hasta la franquicia va a tener que pagar. Entonces, preguntarle si quiere que lo representemos nosotros o sus propios abogados. Ahora con el tema de la suma asegurada, se da lo mismo, con lo cual uno puede advertir eso en el momento de la demanda. No es un dato menor que la demanda era por 300 y pico de mil pesos, 370.000 pesos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de Puga, y la suma asegurada era de 90.000. En ese caso, para nosotros es recomendable enviar una carta de documento, y lo hacemos con la mayoría de nuestros clientes, es una práctica que se está tornando habitual, de avisarles, mirá, la demanda es por arriba de la suma asegurada. Claro, no es lo mismo 90.000 pesos que lo que eran 3 millones de pesos o sumas aseguradas mucho más altas. Con lo cual hay una recomendación en ese sentido. Pero también puede ser que ocurra más adelante la cuestión. Y hay que levantar también eso, advertirlo. Nosotros estamos representando a un asegurado con una suma asegurada razonable, muy superior o algo superior a la suma demandada, pero después el juicio tarda y tal vez la evaluación que nosotros hacemos del riesgo judicial está cerca de la suma asegurada. Entonces, en ese momento, me pregunto, y lo dejo como debate, ¿no deberíamos decirle al asegurado, ojo, mirá que a esta altura, por cómo evolucionan las sentencias, puede ser que si sale una sentencia condenatoria, parte de la condena la tengas que pagar vos? Y ni que hablar si la condena es superior a la suma asegurada, ya con la sentencia, que nos ha pasado. Y en ese momento levantamos el punto y le expresamos al asegurado que acá nosotros vamos a defenderte en segunda instancia, vamos a tratar que rechacen o bajen la condena, pero que se revoque, o por lo menos que la bajen. Pero mirá que puede ser, ¿querés que sigamos nosotros como abogados o vos querés tener tu propio abogado? Porque acá es dilemático esto, es los típicos casos difíciles donde hay derechos enfrentados de prácticamente
la misma valoración. Por un lado, el asegurado tiene el derecho personalísimo de elegir su abogado, lo sabemos, pero por otro lado tiene la carga de darle poder al abogado que indica la compañía de seguros. Y la compañía de seguros, por un lado, tiene que respetar el derecho puede pensar en respetar el derecho patrimonial cuando termina estando involucrado, el derecho patrimonial del asegurado, digo, cuando termina estando involucrado porque advierte que la suma asegurada puede llegar a ser escasa, pero por otro lado, tiene el deber legal de darle asistencia legal y se hace cargo de las cosas. Queda claro que cuando el asegurado, por decisión propia del principio, o por esta sugerencia, o por esta pregunta, no sugerencia, pregunta que le hace el asegurador al asegurado, si el asegurado decide tener su abogado, sea en el momento procesal que sea, corresponde que esos honorarios los pague el asegurado, ¿no? De tal forma que, para terminar, porque ya me parece que me excedí, ¿no? En el tiempo, quedan planteadas estas cuestiones. Ahora, la recomendación desde el punto de vista, resumiendo, desde el punto de vista de la doble representación es que apenas esa posibilidad exista de que la suma asegurada sea escasa, hay que avisarle al asegurado. Y que él elija mantener al mismo abogado, mantener al abogado de la aseguradora o no. Eso puede pasar en la demanda, en la notificación de la demanda, digo, durante el proceso o cuando ya hay una sentencia. Y lo otro que quería remarcar es las distintas vías para que la aseguradora pague el total de la indemnización. Y acá se plantean dos cuestiones distintas. Uno de nulidad, no es lo mismo que inoponibilidad, y otro, el caso de actualización, que está empezando a avanzar. Fíjense que cada vez que las cortes, la mayoría de las cortes están a favor todas las cortes provinciales están a favor de la oponibilidad. Sin embargo, la corte de la provincia, en este caso, Puga, le da la vuelta por la nulidad. Pero en Milone, desde el punto de vista de exclusión de cobertura, dice que es oponible de exclusión de cobertura, y en otros casos de suma asegurada, siempre la Corte ha dicho que, por ejemplo, ha dicho que es oponible la suma asegurada. Distintas vías, ¿no?, para alcanzar lo mismo. Y el último tema es, que quería remarcar, estoy resumiendo lo que dije anteriormente, es el tema de la actualización monetaria, es otra vía, la vigencia y la constitucionalidad de la prohibición de actualización monetaria, respaldada por la Corte, pero que se están buscando otras cuestiones, otras vías de actualización. Todas, para mí, por más que se vistan del ropaje de deuda de valor, sería, salvo que haya una reforma legal que diga lo contrario, es deuda monetaria, y con lo cual, si es deuda monetaria, no puede ser actualizada monetariamente. Y ahí esto se junta con una pregunta que ahora no me acuerdo qué colega hizo, que se junta con las características de si el monto de la condena es a valores históricos o a valores al momento del dictado de la sentencia. Porque ahí juega también la tasa de interés aplicable. Y puede ser, si no se respetan los límites, lo que ocurre habitualmente, no se respeta el límite de cobertura,
se lo actualiza y después estamos en el peor de los mundos para la aseguradora, porque por un lado se actualiza la suma asegurada o no se aplica ningún límite, y por otro lado le aplican tasa de interés activa. Cuando si es una suma actualizada, valores de la condena, debería ser tasa pura del 8%. Bueno, me extendí, les pido disculpas. Muchísimas gracias, doctor Bufanti y doctor Russo, por las dos claras exposiciones que han realizado. Ahora, continuando respetando la dinámica de trabajo del grupo de trabajo de responsabilidad civil de la Asociación Argentina de Derecho de Seguros, vamos a cederle la palabra a los doctores Felipe Aguirre, al doctor Amadeo Traverso, al doctor Alberto Alvarelos, al doctor Martín Sapiola Guerrico y a la doctora María Fabiana Compiani. Les recordamos que pueden realizar preguntas vía chat. Estaríamos encantados de abrir a la discusión sobre todo este tema tan álgido y apasionante, ¿cierto? Pero en relación a la cantidad de participantes que hay, el tiempo, para respetar el tiempo, pueden realizarlas por vía de chat a fin de que los disertantes las integren en sus preguntas, o bien, después que termine la reunión, pueden dirigirlas a través de la página de aidaargentina.com o al mail aidarramaargentina@gmail.com. Le cedemos la palabra al resto de los integrantes del grupo. Adelante, Felipe. Bueno, muy bien. Voy a tratar de ser muy breve y rápido. Bueno, felicito la exposición que han hecho los dos colegas. Es interesante el tema de los conflictos de intereses, porque en el proceso no solamente se da únicamente con el tema de los honorarios, sino que más allá de los temas de seguro, cada vez que tenemos cuestiones de honorarios y que pueden pesar sobre el asegurado, no se le designa un abogado al asegurado y sin embargo se apela. Es un tema interesante para profundizar. Agrego solamente que la sala H me parece que es la que encontró la vía más rápida para resolver la cuestión, porque capitaliza con doble tasa activa, sala H de la Cámara Nacional en lo Civil, desde el 1 de agosto del año 2015, comienzo de vigencia del Código Civil y Comercial. Pero yendo al punto, al nudo de la exposición, lo que quisiera es preguntarles, yo creo que no es una cuestión de jueces, sino que creo que hay tensiones entre distintas corrientes bastante fuertes, bastante comprometidas, incluso con una Corte Suprema que hoy está sosteniendo el criterio del cual participo, pero por una mayoría ajustada. Entonces les pregunto, a quien quiera responder, cualquiera de los dos, digamos, ¿qué se les ocurre proponer si la idea es seguir como estamos o piensan en algún tipo de solución, su viabilidad? Porque estamos en vísperas encima de un incremento del proceso inflacionario. Ojalá que no, pero esto es lo que está sucediendo. Mira, justamente, Felipe, la sentencia de Río Negro cita un artículo de doctrina de Stiglitz y de Fabiana que hace referencia a que este problema amerita una reforma de normativa del seguro obligatorio automotor, por lo menos. Es decir, el país tiene que pensar, la Argentina tiene que pensar que las herramientas que tenemos para cubrir la responsabilidad civil por eventos masivos, digamos, por siniestros
que cada vez son, que son muy, muy dolorosos, ameritan tratamientos distintos, ¿no? Y ahí habría que ver qué vuelta se le puede encontrar para que lo que es una suma asegurada, que necesariamente en el sistema actual tiene que ser una obligación de dar dinero, se transforme realmente en una obligación de valor. Tengo la pregunta, no tengo solución, tengo la pregunta nada más. Pero debe estar acompañado eso, debería estar acompañado legalmente a mi criterio, para que no haya interpretaciones encontradas, con una regulación de la tasa de interés aplicable de las condenas. Porque si no, se va a sumar las dos cosas. Esa es mi opinión. Bueno, a ver, y me hago eco también de la parte de lo que preguntaba recién Felipe, que de paso lo saludo, lo que está escribiendo el doctor Sobrino acerca de la injusticia del fallo Flores, ¿no? Que es cierto, ¿no? A ver, lo que primero que me sale, Felipe y Waldo, es, a ver, los abogados somos especialistas en argumentar, ¿no? Argumentamos y preguntamos para darnos la razón a nosotros mismos, no para escuchar lo que está diciendo el otro. Y cuando las cosas empiezan a ir por carriles, ¿cómo decirlo? Por carriles que no pueden contener, yo me imagino un dique, donde hay un momento que el dique no puede contener el agua. ¿Cómo puedo desconocer que es injusto mantener una suma asegurada de 30.000 pesos de 17 años después? Es injusto. Me acuerdo un caso de Bahía Blanca, tardó 20 años en dictarse una sentencia. Como aplica la fórmula, valores actuales, la fórmula Ciarri, con los incrementos periódicos, le agrega una tasa de interés del 4% anual. 4% anual, estoy hablando de sentencia del año 2019. Y la suma asegurada, que en ese momento era de 3 millones, también 4% anual. Estamos hablando de cosas diferentes. Es decir, para mí, y esto es un criterio propio, es imposible seguir manteniendo una suma asegurada a valores nominales. Y no se corrige con la aplicación de una tasa, sino que la tasa responde son intereses moratorios que se aplican sobre esa deuda. No es actualización. El problema que tenemos acá es cómo enfrentar esto y cómo las aseguradoras enfrentan esto. Punto número 1. Punto número 2. Me paro del lugar del asegurado. Me tocó a mí participar en un caso donde una aseguradora lo llama al asegurado, le dice, mirá, salió sentencia de cámara, tenés que pagar 7 millones de pesos. El plazo para interponer recurso ordinario vence pasado mañana. Un juicio que duró 15 años. Entonces, es cierto, y comparto con Daniel las medidas preventivas que se pueden tomar, de avisar al asegurado, de mantenerlo informado, de que si hay que apelar, darle la oportunidad que apele y que se presente. No siempre es tan sencillo, y tampoco es para 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 casos que están dando vueltas. Porque lo que hoy defendemos como suma asegurada, dentro de un año, va a ser casi lo mismo que los 90.000 pesos del año 2005 o 2009. Es decir, mientras los jueces, y acá yo me pongo siempre, no en contra de los jueces, sino que cada juez expresa su observador de la realidad, a veces parecen encapsulados en esa burbuja, pero mientras los jueces dispongan libremente cuál es el argumento que se les ocurre para saltear la barrera de la indexación, va a seguir pasando lo mismo. Vamos a tener sentencias de todos lados y de todos los colores diciendo lo mismo. La barrera es esa, la indexación. Y no hay para mí, y esto es personal, no hay otra vuelta para ese punto.
¿Amadeo o Sí. Alberto? Amadeo habla. Bueno, muchas gracias por las dos exposiciones de los dos Daniel, la verdad que muy ilustrativas. Yo comparto plenamente lo que han dicho. En mi opinión, aquí, como dijo Gujanti, tenemos un arranque con el artículo 68 de la Ley de Tránsito y el plenario barrio, limitado a los seguros obligatorios, que luego se extiende tóxicamente a los demás seguros. Y además de empezar con la inoponibilidad de la franquicia y los límites de suma asegurada, pasamos después a las nulidades y a las imputaciones de responsabilidad hacia los abogados que asisten a los asegurados. Una primera cuestión es que justamente es un lado muy débil, para mí, el fundamento de la inoponibilidad o nulidad a partir de una cláusula abusiva con fundamento en la Ley de Defensa del Consumidor. Por eso es que, en mi opinión, se han introducido nuevos argumentos, como el de la nulidad por abuso de derecho, por ser contrario a una cláusula contraria a la moral y las buenas costumbres, en fin, todas estas cuestiones que están en las que se fundan las nulidades de las sentencias. Es una forma, además, de introducir nuevos argumentos para que la Corte, que venía fácilmente definiendo un camino muy claro hacia la oponibilidad de la franquicia y de la suma asegurada, tenga que a su vez resolver otras cuestiones que no es lo que más le agrada. Pero bueno, vayamos por puntos. La primera parte, el primer punto que a mí me parece es que el transcurso del tiempo es el peor enemigo que tenemos. Eso lo dicen todos los fallos. Generalmente el transcurso excesivo del tiempo, desde que se inicia un juicio hasta que tiene sentencia, es imputado como una dilación que introduce la aseguradora. Se le reprocha no haber solucionado este tema antes de llegar a juicio o durante el transcurso del juicio, para evitar que estas diferencias que hay entre una suma nominal, que en el origen pudo haber sido una suma muy razonable, para transformarse con el transcurso del tiempo y de la inflación en un infraseguro para el asegurado. Pero estas son dos cuestiones. El tiempo que transcurre para llegar a tener una sentencia definitiva, que es un problema de la mala infraestructura judicial y procesal que tenemos, y el transcurso del tiempo que hace que, en función de los problemas recurrentes económicos que tiene este país, aparezca la inflación y destruya no la ecuación económica del seguro, porque el seguro sigue manteniendo su ecuación. Hay una ecuación entre el riesgo asumido y la prima nominal pagada. En todo momento se mantiene ese equilibrio. Lo que no es equilibrado, para mi punto de vista, es que después de 10 años miremos retrospectivamente para analizar si el seguro nominalmente contratado, y bien contratado en ese momento, ahora no sirve. ¿Y por qué? Porque el juicio se demoró, porque hubo una inflación enorme. ¿Y quién es el responsable de eso? ¿Es la aseguradora, el asegurado, el tercero? No. Ese es el país. Es una realidad que se vive cotidianamente. Y a eso se lo puede llamar cláusula abusiva. Puede ser pensada como una cláusula sorpresiva en los términos del 989, o no sigue existiendo la misma relación de precio que exige el 1021 para decir que esto no puede ser declarado como cláusula abusiva.
Esa es mi opinión. Por otro lado, con relación a estas situaciones, hay un caso que tenemos en corte, es del año 2008, la suma asegurada de un seguro de responsabilidad civil de 162.000 pesos, equivalente a $53.000 en ese momento, con el fallecimiento de una persona que deja una viuda y 3 hijas, una sentencia a valores nominales de 2.200.000 y pico de pesos, que actualizada desde la fecha del hecho a la fecha de la sentencia de Cámara, que confirma, es de 8 millones y pico de pesos. La suma asegurada, ajustada, si la ajustáramos por la misma tasa de interés que aplica la sentencia para ajustar el capital, de 162.000 pesos pasa a 580.000, 600.000 pesos. Es una diferencia entre, ustedes imaginen que la suma asegurada actualizada por el mismo índice es 14 veces la condena, 14 veces la condena. Del otro lado, la prima percibida, de la que nadie habla, porque nadie se acuerda del 988 del Código Civil y Comercial, que dice que cuando se declara la nulidad tienen que reconstituir la prestación, reconstituir la situación previa, y entre ellos está la prima. Si la prima se multiplica por 14, en ese caso, pasa a ser 1.300.000 pesos, a los mismos valores, homogéneos. Entonces, ¿dónde está el abuso? Me pregunto yo en esto. Porque de 162.000 pesos originarios, equivalentes a $53.000, $53.000 hoy, al cambio de hoy, 117 pesos al contado con liquidación, equivale a 6 millones de pesos. O sea, ¿qué reproche hay si el asegurado convivió con la inflación como convivió todo el país, hizo un contrato que originariamente correspondía al riesgo que había asumido o a lo que podía pagar, y llegamos a esta situación para que alguien nos venga a decir retrospectivamente que ese contrato estaba mal, que esa cláusula hoy es abusiva? Y no la podemos resolver porque tenemos una ley que nos impide ajustar por inflación los contratos, como existió en su momento con la UX. Entonces es un hecho de fuerza mayor. No puede haber otra solución que esa, otra conclusión no puede haber. Ahora, con respecto al ajuste de la suma asegurada, en los viejos fallos, cuando existieron los dos hitos hiperinflacionarios, más allá del plenario Musa de Gómez, que todos conocemos, del año 1978, tenemos que acordarnos que hubo un fallo plenario de la Cámara Civil, que en el fallo plenario Agüero Ramón Ignacio con caso Juan José, que es del 26 de diciembre del 78, en donde se estableció que en materia de seguros la cobertura máxima que resulta de la póliza debe ser actualizada en base a la depreciación monetaria en la misma proporción en que se actualiza el monto originario de los daños. Y esto se repite en un plenario de la Cámara Comercial, que fue el plenario Miranda José con Unión Comerciantes. Estos fallos que fueron dictados en ese momento, lo que establecieron fue un criterio de ajuste de la suma. En ese momento era más importante indexar las sentencias que la tasa de interés.
La tasa de interés, cuando se ajustaba, se indexaba la sentencia, era una tasa anual común, 6%. O sea que lo que está diciendo es que la suma asegurada hay que ajustarla con el mismo criterio con que se ajusta la condena. El criterio con que se ajusta la condena actual es la tasa activa, que tampoco es suficiente, porque la tasa activa es negativa con relación a la inflación, viene siendo negativa con relación a la inflación. Por eso que se nos viene encima el tema del ajuste por inflación, se nos viene encima al galope, ¿no? Pero la forma coherente de resolver, a mi criterio, vuelvo a repetir, este tema sería que la compañía ajuste por sí misma la suma asegurada con el mismo criterio con que se ajusta la condena. Y el fundamento de estos dos plenarios fue que las aseguradoras, que son las que administran el conjunto de primas de sus asegurados, están en condiciones de invertir esos fondos como para que rindan lo suficiente para actualizar en esos casos, por índice de precios, los límites de póliza o las franquicias. Y por último, el tema de nosotros, los abogados, que actuamos por el asegurado y el asegurador. Coincido con Daniel en cuanto a que es un tema complejo. No está previsto en la ley el tema de la delegación de la defensa. Está previsto indirectamente a través de la carga de salvamento que pesa sobre el asegurado, como bien se dijo. Y esta está traducida en una cláusula convencional en la póliza, que es un contrato innominado, digamos, pero donde predomina el mandato. Y yo creo que ahí estamos en problemas serios. Si no, somos cuidadosos. Hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que ante la duda no hay que asumir la defensa del asegurado y hay que mantener informado al asegurado durante el curso del proceso, porque es muy probable que la sentencia que se dicte finalmente exceda los límites de un seguro obligatorio o de un seguro voluntario. Bueno, esa es mi opinión. Gracias. Alberto, no sé si querés comentar algo. Les voy a pedir a Martín que sean breves para que puedan hablar todos. Sí, ¿se me escucha? Sí. Bueno, buenas tardes. Dos, muy breve. Daniel Russo se preguntaba qué se puede hacer para convencer a los jueces de estas decisiones que están tomando. Y Daniel Bufanti decía muy bien que, bueno, que parece que buscan la solución primero y después los argumentos. Y esto lo relaciona un poco con un comentario que hizo Felipe Aguirre en el intercambio que tuvimos nosotros, donde alguien lo felicitó por el fallo de Río Negro y él dijo que no era tan meritoria la cuestión, sino que esto es en realidad como Boca o River, ¿no? Es decir, hay decisiones previas tomadas y pareciera que es así, como que hay una concepción ideológica de algunos tribunales que, más allá de los argumentos que podamos vertir, deciden de acuerdo a criterios ya tomados previamente. A mí me ha llegado hace poco mi conocimiento de una sentencia de Rosario en Santa Fe, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Contractual 6, en un caso de praxis médica. Estaba demandado el médico, que actuaba patrocinado por la aseguradora. El sanatorio tenía abogado propio y una aseguradora asistente en garantía, y la obra social, que también participaba con el letrado propio. Cuando se inició el juicio, ya el monto reclamado era una muerte, excedía la suma asegurada. Nadie dijo nada al respecto en ese tema. En la audiencia de vista de causa parece que se hizo un planteo, pero no se resolvió allí. Se dicta sentencia, el juez dicta sentencia, el tribunal dicta sentencia en la medida del seguro, y luego de esa sentencia,
el actora, el sanatorio y la obra social hacen un planteo pidiendo la actualización de la suma asegurada. El tribunal, lo explico muy brevemente, dice que la obligación de dinero de la aseguradora debe compatibilizarse con la deuda de valor que resulta de la indemnización y por lo tanto dispone una suerte de dice que la actualización está prohibida, pero actualiza en los hechos la suma asegurada aplicando un mix de tasa pasiva y tasa activa sobre la suma asegurada desde la fecha, las sumas aseguradas desde la fecha de siniestro hasta el momento de la liquidación. En la indemnización era fijada una tasa del 8% anual. Es decir, un planteo extemporáneo, claramente, fue dictada la sentencia y sin embargo hicieron lugar a ese tema. Y un breve comentario respecto a qué hacemos nosotros para no, como abogados, qué sugerimos a nuestros clientes con respecto a la doble representación que muchas veces tenemos de asegurado y asegurador. Nosotros en nuestro estudio sugerimos a una compañía que tiene seguros de moto, tiene asegura motos y hay sumas aseguradas que son bajas, la instrumentación de una suerte de consentimiento informado, digamos, al recibir la denuncia del siniestro. Lo que pasa es que es difícil de hacer, porque es un negocio masivo, ¿no es cierto? Donde se le hace saber que la suma asegurada, o se recuerda que la suma asegurada es tanto, es baja, digamos, y que se le da la posibilidad de designar un letrado a su costa. Bueno, no quiero extenderme, quería hacer estas dos referencias nada más. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Martín Sapiola. Perdón, Alberto. Sí. Perdón. Sí. Lamentablemente, en el caso que mencionaste del colegiado 6, se terminó cerrando el juicio, arreglando, y lamentablemente no hay una respuesta de un tribunal de segunda instancia. Pero es aberrante la solución del tribunal, violó la legítima defensa, la congruencia, todos los principios del debido proceso fueron violados. Pero bueno, lamentablemente, a más de uno nos ha pasado de alguna oportunidad que tener juicios con sentencias adversas de primera instancia, que sabemos que en Cámara la vamos a destrozar, pero bueno, se hace un buen arreglo y el arreglo le conviene a todo el mundo, y lamentablemente no tenemos la respuesta de justicia que uno esperaba, ¿no? En este caso se cerró por una transacción, ¿no? Disculpame, era nada más que para aclararlo, porque el tema, Alberto, vos sabés que lo llevamos en conjunto, Así es, ¿no? sí. Aclaremos, Roberto, sí, me voy a aclarar esto. En este caso, las compañías decidieron no interponer. Claro, por eso. Instrucciones de las compañías que se llegó a un arreglo interesante. Seguro, y bueno, sí. Exactamente, sí. O tal vez para que no quede un precedente, vaya a saber, ¿no es cierto? Pero bueno. Bueno, no fue una decisión nuestra. No, claro. Martín Sapiola, ¿querés agregar algo más? Lo tenemos congelado, Martín. Bueno, simplemente intervengo yo para después dar espacio al debate rico que se está produciendo en el chat. Simplemente... ¿querés agregar? Estaba el silenciado el micrófono. Con razón. No, a mí me interesaba referirme al tema de la actualización monetaria. Creo que en los seguros voluntarios, en los seguros obligatorios, creo que si una suma era insuficiente, como el caso que estamos tratando de 30.000 o 90.000, lo va a seguir siendo, se actualice o no se actualice. Ahora, en el tema de la actualización monetaria, creo que tenemos que hacer un poco de historia. La situación que vivimos hoy es muy similar a la situación que se vivía jurisprudencialmente antes de 1977 en la Argentina. Existía una inflación muy importante, pero los tribunales, basándose en el principio de nominalidad del Código Civil velezano, no reconocían la existencia de inflación ni aplicaban desvalorización monetaria. En 1977 se empezó eso a liberar, y con respecto al contrato de seguros, todo fluyó, o sea, no hubo dificultades, porque como señaló Amadeo Traverso previamente, las mismas pólizas prevían que la suma asegurada, los límites del contrato, recibían el mismo tratamiento que el capital indemnizatorio de la condena.
Entonces, si había desvalorización monetaria, se aplicaba la misma desvalorización monetaria, intereses y costas. Ahora, en la actualidad, tenemos una situación que desbalancea totalmente la cuestión. Nosotros, la ley de convertibilidad era un conjunto normativo que tenía su lógica. La ley de emergencia económica la hizo pedazos, o sea, removió toda la cuestión de convertibilidad y medidas para asegurar la estabilidad, pero siguió manteniendo la prohibición de indexar. Entonces, ¿qué pasa? Los tribunales actualmente, cuando disponen la indemnización que debe pagar el asegurado, normalmente es muy común que la fijen a valores del momento de la sentencia. Entonces el juez lo que hace es una especie de indexación mental, que no está exteriorizada en la sentencia, simplemente fija un valor que considera compatible con la realidad actual, y a partir de ahí le aplica tasa activa en caso de mora. Pero con respecto al contrato de seguros, ¿qué pasa? Es un contrato, entonces tenemos la prohibición de indexar. Entonces, ahí es donde se genera el desfasaje. O sea, durante ese periodo, desde el hecho hasta la sentencia, al asegurado le rige la actualización mental del asegurado, y a la aseguradora simplemente, normalmente se fija así, la tasa pasiva de interés. De ahí en más los dos tienen tasa activa, pero ya quedó desbalanceada la cuestión. La ley de emergencia económica, al prohibir la indexación, lo que dice es lo siguiente: la fiebre sigue liberada, pero no podemos utilizar el termómetro ni consumir antibióticos. O sea, esa es la realidad concreta a la que nos enfrentamos. Hasta que no haya una modificación legal que enderece la cuestión, o logremos reducir a límites aceptables la inflación, creo que los tribunales lo que tendrían que hacer es tratar de la misma manera, aplicarle el mismo régimen a la suma asegurada que a la indemnización por el hecho. O sea, fijarlas ambas al momento del hecho, y después determinar cómo van a ser actualizadas o tasa activa o lo que sea, pero que ambas puedan tener el mismo tratamiento para que no se rompa la simetría entre ambas y el equilibrio de las prestaciones del contrato. Era eso nada más. Bueno, gracias Martín. A modo conclusivo por mi parte y para dejar unos minutos para la intervención de otros oradores, he visto el debate en el chat entre Pascal, Waldo, Roberto, en fin, el que quiera luego levantar la mano. A modo sencillamente conclusivo digo, el problema no está en el seguro, el problema está en las obligaciones de dar dinero, sujetas a un principio de normalidad en un país endémicamente inflacionario. No puede funcionar. De modo tal que el reclamo es un cambio legislativo, una solución general, producto del Poder Legislativo de la Nación, y no un pedido a cada juez para que en cada caso haga este ajuste, esta adecuación. Porque fatalmente vamos a violar el principio de igualdad ante la ley. Uno va a decidir una adecuación de determinado modo, el otro va a decidir una adecuación de un modo distinto, y cada uno va a decidir el derecho que es para el caso, con una afrenta significativa del principio de seguridad jurídica. Por eso creo que están dadas hoy no solo las condiciones, sino la necesidad de resolver este problema en forma general. No sé si Carlos, Roberto, Waldo quieren agregar algo, o quien levante la mano. Adelante, doctor Facal. Ahí le habilito el micrófono. Hola, ¿cómo están? Yo lo que quiero decir que esa es una parte del problema, el tema de las obligaciones de dar dinero, de las obligaciones de valor. Pero otra parte del problema, y creo que la principal, es que cuando se pensó el seguro de responsabilidad civil a principios del siglo XX, fines del siglo XIX,
se pensaba en proteger el patrimonio del asegurado. Y hoy lo que se está viendo es la necesidad de proteger a las víctimas y de repararlas adecuadamente. Son dos objetivos que no siempre son compatibles. Y aunque arreglemos el tema de la indexación de las sumas aseguradas y de la indexación, etc., un juicio que dura 11 años para tener una sentencia deplorable de segunda instancia y del Superior Tribunal de Justicia, puede llegar a esperar 5 años más para tener un pronunciamiento de la Corte. Y no puede haber una indemnización oportuna que tarde 16 años en llegar. Recuerden Flores también cuando salió, era un caso del 2007. Entonces, el sistema hay que pensarlo completamente distinto, darlo vuelta como una media, pensar en un sistema para los daños personales en accidentes de tránsito, más allá de ver las otras soluciones de corte general que se den para el seguro de responsabilidad civil, porque van a seguir quedando los casos de RC médica, RC colegios, RC en general. Nada más que eso. Gracias. ¿Alguien quiere realizar alguna consulta más? Puede tomar la palabra o levantar la mano virtual y le habilitamos el micrófono. ¿Puedo hacer un par de consultas? Adelante, Waldo. Amigos, buenas tardes. Muchas gracias. Interesantísimo todo lo planteado. Estoy medio perdido. Hubiera sido buenísimo si, además de todos abogados de seguros, hubiera acá también mi mamá, tu tía, un primo. ¿Qué pensaría de lo que estamos diciendo? ¿No se acordaría del proceso de Kafka? Nadie entendería nada de nada. Y creo que se han hablado de muchas sentencias, pero nos faltan quizás las dos más importantes. Una de la Corte Suprema, Santa Coloma. Recuerdan, la mejor sentencia de la Corte Suprema. Justicia es lo que el común de la gente cree que es justo. Año 86, fundamental. Y segundo, nos falta la sentencia de la Corte de Newark del año 4300. ¿Recuerdan el caso de los exploradores de caverna de Fuller? Que dice, la justicia cada vez se aparta más del común de la gente. ¿Qué hacemos nosotros cuando le comentamos a la gente todo lo que estamos diciendo? Si Martín lo planteó clarísimo. Señores, se tiene que actualizar igual lo que era la suma asegurada con el monto reclamado. Y yo hago una pregunta íntima, porque estoy de acuerdo con eso. Mi pregunta íntima es la siguiente. ¿Cuántas compañías de seguros hacen eso? Se entiende, porque está todo muy bonito, el deber ser, que el legislador, que hay que cambiar todo, pero hace 25 años que hay injusticia en este país. El caso Flores, hago una pequeña acotación, si bien el juicio, el contrato se hizo en el 2007, el monto de 30.000 pesos se había establecido en el año 1992. Es decir, nuestra benemérita Corte Suprema, en el año 2017, después de un cuarto de siglo, dijo que los 30.000 pesos fijados hace 25 años no debían actualizarse. Señores, entre ellos y yo hay algo personal. ¿Cómo podemos decirle eso a la gente? ¿Alguien lo podría llegar a entender? Me parece que eso estamos equivocándonos de una manera complicada. Para ir cerrando, cada tema que tocaron era para dar miles de conferencias. El tema de contradicción de intereses es peligrosísimo. Más allá que yo entiendo que realmente la compañía de seguros no tiene la dirección del proceso, tiene la financiación del proceso, según reza la ley de seguros. Pero más allá de eso, la contradicción de intereses que tienen los abogados de compañías de seguros con su asegurado, permítame decirlo sin vueltas, se produce en casi todos los casos. ¿Cómo? Claro, es muy sencillo. Cada vez que hay una suma asegurada en pesos, porque bien el ingeniero Bodenheimer aclaró, señores, si estuviera en dólares no habría ningún problema. Pero las compañías no lo hacen en dólares. ¿Y por qué puedes actualizar el dólar y no puedes actualizar la suma en pesos? No tiene respuesta, porque sabemos cuál es la respuesta. ¿Okay? Ahora, mi pregunta es, cada vez que hay una suma de pesos en
es una suma asegurada en pesos. Y sabemos que el juicio va a durar 7, 10 años. Mis amigos, ab initio, ¿no sabemos que hay una contradicción de intereses? Y es por eso que me parece brillante el fallo Medina con Medina del año 2016 de la Sala A, que dice, señores, cuando hay una contradicción de intereses, todo lo que diga la compañía de seguros en su beneficio es absolutamente nulo. Es más, recordamos, Fabi, lo que decía Lito Stiglitz. En el seguro de responsabilidad civil, en la responsabilidad de la compañía no tiene límites en montos y no tiene límites en exclusiones. Se va a tomar eso recién cuando lo alegue el abogado de la compañía de seguros. ¿Ok? Ahora, si el abogado lo que alega la compañía de seguros lo que plantea es nulo porque tiene una contradicción de intereses, lo único que se va a tomar es la existencia del seguro de responsabilidad civil. Y como bien dice Medina con Medina, la responsabilidad de la compañía va a ser ilimitada. Señores, yo entiendo que hay que cambiar la ley, que el Congreso, que ahora van por internet, todo bárbaro, pero creo sinceramente, con toda honestidad intelectual, que serían las propias compañías de seguro las que tendrían que tomar el toro por las astas y hacer lo que dijo Martín con total precisión. Señor, cuando a vos el juicio, el monto del juicio coincide con tu suma asegurada y te alcanza, me parece una violación de la buena fe que 8 años después diga pido gancho. ¿Sabe qué? Se actualizó el monto del reclamo, se actualizó la sentencia, pero no se actualiza la suma asegurada. Nada más, gracias, disculpe. Acá en el chat agregaban Roberto, Pato Manchalar y demás que, claro, hoy la expresión de una cobertura en dólares nos traería otro problema igualmente ininteligible. ¿De qué dólar hablamos? ¿Del oficial, del paralelo, del contado con liquidación? Pero menos. Es un galimatías aún en relación a la moneda extranjera. Se puede convertir en pesos al momento de pagar o no. Las discusiones serían eternas también, no nos engañemos. Waldo, no es la solución, la expresión en dólares, lamentablemente no es la solución. Me advierten también en el chat que había levantado la mano antes Carlos Huber. No sé si Carlos querías agregar algo. Tenés que sí, varía de todo, pero hay un hecho cuando referido a esto nominal, lo nominal o de valor. Y recordaba un punto de la última publicación que te había leído, Fabiana, donde está el tema de reservas, que no se actualiza porque están obligadamente a invertirlo con los valores que le da un rendimiento de acuerdo a la economía del país. Después hablaron de la historia, los 80, los 90, la liquidación del INDER, y esa jurisprudencia que ejercía en esa época, donde se actualizaba la suma asegurada con los valores. Pero en ese momento, las aseguradoras podían invertir las reservas a plazo fijo, como lo hacían en ese momento también hasta las obras sociales. Teníamos otra economía. Y la resolución 22.100, que fue la que puso el IVA y el devengado anterior, trajo todo un tema con este tema de las reservas financieras. Por eso, la vista mía es que hay que verlo en conjunto con la economía, las obligaciones de la moneda, sea de valor o nominal, de acuerdo a las disposiciones que fueron cambiando, dictada por la superintendencia y el cambio de moneda en el 90, y liquidación del INDER. Nada más. No sé si hay alguna pregunta. Habría espacio para una sola intervención más. Aprovecho para contarles que seguimos el jueves a las 6 de la tarde con el tema de pandemia, ahora referido particularmente al seguro de RC, y que la exposición de Martín Sapiola Guerrico. Así que nos gustaría que si nos acompañan también el jueves, esto se ha hecho un vicio, esto de vernos y discutir sobre derecho de seguros todas las semanas, ¿no? Adelante, Marcelo. Gracias. No, simplemente hacer una reflexión que un poco tiene que ver con las apreciaciones que principalmente hicieron los doctores Amadeo Traverso y el doctor Carlos Facal.
Yo creo que esta es una cuestión que no es estrictamente judicial, comparto que es legislativo, y el problema es más profundo quizás. Acá creo que si uno va por matar al cartero, como se dice habitualmente, y no piensa en la gallina de los huevos de oro, porque acá las aseguradoras que además pagan los juicios que terminan obviamente con condena, está la otra realidad, y la realidad pasa por una cuestión financiera. ¿Por qué? Hoy el menú que tienen de inversiones acotado por la 20091, el Reglamento General de Actividad Aseguradora, el sector, es muy reducido. Y la rentabilidad hoy está por debajo, con tasas negativas, prácticamente con respecto a la inflación. O sea, llevar a que un asegurador tenga que pagar un monto que exceda, pero varias veces, la rentabilidad que le pueden dar la mejor inversión en el mercado, va a llegar, a mi modo de ver, a desfinanciar el sector con las consecuencias de esa cuestión. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de indexar, de ajustar. Yo creo que es cuidadoso el tema, hay que tomarlo con pinza y hay que ver si no se mata a la gallina de los huevos de oro, con lo cual los abogados nos vamos a quedar con una hermosa sentencia y no vamos a poder ejecutar porque la aseguradora ha desaparecido. Nada más que eso, Fabiana. Gracias. Joaquín, no sé si querés cerrar, por favor. Bueno, les agradecemos a todos la participación, a los expositores, al resto de los integrantes del grupo de trabajo de responsabilidad civil de AIDA, a los destacadísimos profesionales miembros de AIDA que también participaron y brindaron sus opiniones. Me parece que podríamos quedarnos desde acá hasta el viernes, por lo menos, queriendo expresar cada uno su opinión sobre un tema tan debatido, y bueno, estas son las posibilidades que nos brinda AIDA de poder reencontrarnos. Le agradezco a la doctora Fabiana Compiani, que en carácter de presidenta de la asociación hace posible continuamente y promueve el desarrollo de estas reuniones, así que bueno, la damos por finalizada y esperamos vernos prontamente el jueves. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Fabiana, gracias, Juan.